sociedad ya establecida. Y Muy esa bien. es mi interpretación. Muy bien, Josué David. Perfecto. Muchas gracias. Y respecto a la historia, ¿qué dice el documento en su primer tema? Respecto a la historia como ciencia, ¿qué dice Josué en el tema 1? Se fue Josué. Yajaira Martínez, buenas tardes. Muy buena tarde, licenciado, dígame. Gusto saludarla. Igualmente, un gusto saludarle. Habíamos dejado como una lectura del documento de apoyo los temas 1, 2 y 3. ¿Qué destaca usted de la lectura que hizo? ¿Me está hablando, licenciado, de las primeras tres, del libro o de las material de apoyo? Del libro, a todos les voy a preguntar del libro. Ok. Bueno, a mí lo que más me llamó la atención, licenciado, es de que la historia no es como nos la han contado, sino que desde el principio, una de las bases por la que los españoles pudieron conquistar fue porque siempre estuvieron en conflicto. O sea, por cualquier cosa hacían peleas los mayas, ¿verdad? Por territorios. Entonces, esa fue una de los motivos por el cual ellos pudieron, eh, en cierta forma, atraparnos, por decirlo así. Bien, y sobre el primer tema, acerca de la historia, ¿qué dice el documento? Muy bien. Pues, mire, licenciado, estamos hablando del primer tema. En el primer tema, nosotros estamos hablando sobre los inicios de los mayas. Entonces, lo primero nos aclara el autor que la historia son un montón de datos, que no son solo un montón de datos muertos que hay que memorizar, porque la historia es una ciencia social que nos sirve para entender nuestro presente. Hay una fuerte crítica sobre cómo nos ha enseñado la historia de Guatemala y que ha sido manipulada más que todo por intereses políticos para justificar cosas del pasado. Muy bien, Yajaira. Muchas gracias. Ana tenía levantada la mano. Gracias, Yajaira. Ana. Hola, buenas tardes. Sí, Muy a buenas tardes. mí, complementando ahí lo que mi compañera estaba indicando, algo que me llamó bastante la atención del tema 1, son los conceptos, ¿verdad? Que prácticamente la historia se ve como ciencia que estudia el desenvolvimiento de la humanidad a través de los siglos. Entonces creo que esta frase específicamente capturó bastante mi atención porque es en efecto eso, ¿verdad? Si pudiera resumir qué es historia, diría que es eso, el desenvolvimiento, ¿verdad? Cómo va transcurriendo la humanidad a través de los siglos y la evolución correspondiente a cada una, ¿verdad? Y pues de ahí los tipos de historia también me llamaron la atención, de que se desarrolla la narrativa y la pragmática, ¿verdad? Porque en la narrativa pues se relatan los hechos según un orden, ¿verdad? Y en la pragmática, además de que se narran esos hechos, busca extraer ciertas enseñanzas útiles que son importantes para el presente y para el futuro, ¿verdad? Perfecto, Ana. Muy bien. Gracias por su aporte. Muy bien. Miren, alguien más tenía levantada la mano por ahí, no logré. Creo que era Andrea. No sé si Andrea era, pero Celada Andrea. Bueno, pero vean, pues. Vean qué tan importante. Miren, pues estamos inmersos desde un proceso de formación. Un proceso de formación de una carrera, de una especialidad que se llama Derecho. Y pues está sujeto a la revisión no solo de las normas de nuestro país,
sino cómo históricamente fueron surgiendo las normas. Nosotros llevamos dentro de esta carrera el curso de Derecho Romano, que es ahí donde se inicia la cuestión del derecho. Pero estamos estudiando en este curso, y por eso se llama Historia Jurídico-Social de Guatemala. Estamos estudiando cómo surge el derecho, cómo surgen las normas en este territorio. Es importante hacer las lecturas, jóvenes. Es importante. Ya yo les referí los datos del documento. Vamos a ir leyendo temas por tema. Y ahorita ya llevamos el 1, 2 y 3. Yo voy a ir revisando sus lecturas. Vamos a hacer algunas revisiones escritas y unas revisiones de carácter oral. Yo hice una evaluación general. Son varias personas. Ahorita hay 64 personas conectadas. En el listado hay 100 y algo. El caso es de que dentro de esta modalidad, la mejor manera que voy a tener para verificar sus lecturas es con los trabajos escritos y de manera conversada como lo estamos haciendo. Entonces, la recomendación es, hay que leer aparte del material de apoyo que yo les proporciono cuando se da la sesión. Es importante hacer las lecturas. Voy a hacer una síntesis de lo que deberían de haber leído ustedes y de lo que ya vimos la vez anterior. Presten atención. La historia es una ciencia, ¿sí o no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, muchas gracias. Es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? Porque tiene su objeto de estudio y tiene su método de investigación. Entonces, pertenece al campo de las ciencias que Sociales. ciencias sociales. Muy bien. La historia como ciencia nos ayuda a interpretar el presente a partir del análisis de los hechos pasados para proyectar el futuro. Simple. Esa es la definición de historia. Hay muchos académicos hacen referencia a la definición conceptual de la historia, pero vamos a partir de esto que está en el texto. El texto también hace mención que la historia, para explicar los hechos del pasado, lo hace a partir de otras ciencias auxiliares. ¿Cuáles son? Vamos a ver si se recuerdan. Es la arqueología. La filosofía. La arqueología, la filosofía. ¿Sí, Nicole? La geografía. La geografía. Numismática, licenciado. La numismática, la geografía, la paleografía, la arqueología. Heráldica. La heráldica, que estudia los escudos. La numismática estudia las monedas. La cronología. Muy bien, Antropología. América. La antropología, perfecto. Correcto, Darling. Entonces, tiene ciencias auxiliares. Bueno, estamos claros ahí que no lo estamos estudiando historia, asociada a la historia jurídica. Vamos a determinar en qué momento surgen determinadas normas. Luego, el libro hace mención al origen de los primeros pobladores de América. ¿Cómo llegaron a este territorio que era desconocido antes? ¿Cómo llegaron? Hay muchas teorías, ¿sí, Juana? Juanma. Es que pensé que había hecho una pregunta, pero lo estoy desarrollando, perdón. No, muchas gracias, Juanma, muy fino. Hay varias teorías sobre cómo se dio el origen del hombre americano aquí en nuestro territorio, de lo que hoy conocemos como Guatemala. Antes no sabíamos que se llamaba América ni que se llamaba Guatemala. ¿Cuál es la teoría que vamos a aceptar, por lo menos por los datos que proporciona? ¿Cuál dijimos? El estrecho de Bering, licenciado. Muy bien. Aunque también el libro dice que hubo migraciones por las islas Aleutianas y de la Polinesia. Correcto, muy bien, Emmanuel, y muy bien, Juanma. Cabal, algunas teorías dicen que el hombre de América puede ser autóctono, que aquí surgió, no tiene lógica. Este migró de algún lado.
lo que mencionaba Juanma, digo que Juan Manuel se llama, ¿verdad? Sí, También, sí, licenciado. Con Manuel gracias, Santillana, mucho gusto. gracias, muy fino. También es válido. Entonces no nos vamos a aceptar la teoría que dice que el estrecho de Bering sirvió de camino para que el hombre cruzara y llegara acá. Ahora, el hombre originario en sus primeros momentos, cuando cruza el estrecho de Bering, era cazador, se dedicaba a la pesca, a la caza, andaba de un lado hacia otro, etcétera. Y tuvo varios periodos de desarrollo. ¿Cuáles son esos periodos de desarrollo? Son tres. Preclásico, clásico y posclásico, licenciado. Perfecto, Douglas. El clásico, no, el preclásico, el clásico y el posclásico. Son tres periodos de desarrollo. Y en cada periodo de desarrollo, eh, estos pueblos originarios fueron avanzando en cuestión de conocimiento de la agricultura, etcétera, etcétera. Bueno, cuando llegan los españoles, no es que estuvieran ya los mayas, ya no estaban, les decía yo eso la vez pasada. Estaban los quichés, los calchiqueles, etcétera. Pero eh, hay que tomar en consideración lo que vimos en la última vez y lo que está en la infografía y lo que dice el documento de este libro, que ellos habían logrado desarrollo en la matemática, en la astronomía, en la escritura. ¿Qué tipo de escritura tenían los pueblos originarios cuando llegaron los españoles? Geográfica. La jeroglífica, Jeroglífica. perfecto. Y se organizaban en grandes ciudades, etcétera, pagaban tributo, etcétera. ¿Sí? Ya les decía yo, ¿en qué momento se manifiesta el surgimiento de normas en esos periodos de desarrollo de los pueblos originarios? ¿Cuál es el elemento que nos dice, de aquí para acá ya hay normas? ¿Cuál es el elemento que surge ahí, que le da vida a las leyes ahí? Por lo menos en este territorio. ¿Cuál es el elemento? El surgimiento del Estado teocrático. Ya cuando hay Estado, hay pago de tributos, hay control comercial. Entonces ahí surgen las normas. Ahora viene otra pregunta. Los pueblos originarios tenían varios periodos de desarrollo. ¿En qué periodo de desarrollo se encontraban los pueblos originarios cuando llegaron los españoles? Por clásico, licenciado. Clásico. En el Posclásico. posclásico, perfecto. En el posclásico. Ya estaban en la última fase de desarrollo, ya tenían pirámides, tenían un estado, tenían un ejército, tenían ciudades, etcétera. De eso aborda el tema 1, 2 y 3. Bueno, imagínense ustedes, está el otro mundo, que es Europa, no se sabían de los otros continentes que estaban al otro lado del mar. Hubo un momento histórico en que llegan los españoles. Vamos a ver, ¿en qué siglo llegan los españoles? Se da el Siglo descubrimiento. Siglo XV, perfecto. ¿Qué año es? 1524. 1524. Sí, sí, ustedes tienen razón, hay dos momentos. Uno que es el descubrimiento de América y el otro que es el proceso de conquista. ¿El descubrimiento de América en qué año En se da? 1492, cuando Colón llegó a América. Y el Perfecto, otro es cuando ya es la batalla y de que Pedro de Alvarado conquista, ¿verdad? correcto, se da el proceso de conquista. ¿En qué siglo vivimos ahora? 21. 21. 21, licenciado. Si hablamos esto es para que nos ubiquemos, si hablamos del año 1900, ¿en qué siglo estamos? 19. 19. Si hablamos del año 1900, ¿en qué siglo estamos? El 20, El 20. 20, el siglo XX. Si hablamos del año 1800, ¿en qué siglo estamos? ahí sí, el Siglo 19. 19. 19, el año 1800. ¿En qué año se dio la independencia entonces, según ustedes? ¿En qué siglo se dio la independencia?
en el 19. Correcto, en el 19, porque fue en 1821. Y si hablamos del año 1700, ¿de qué siglo estamos hablando? Siglo XVIII. Siglo XVIII. Si hablamos del año 1600, ¿de qué siglo estamos hablando? 17. Siglo XVI. Siglo XVI. Si hablamos del año 1500, ¿de qué siglo estamos hablando? Siglo XVI. Siglo Siglo. XVI. Si hablamos del año 1400, ¿de qué siglo estamos hablando? Siglo Siglo XV, XV. como lo dijo Juan Manuel, siglo XV. Ahora, ubiquémonos ahí. En Europa ya había nacido Jesucristo, había aparecido Jesucristo. Aquí, ¿cómo estábamos? Aquí todavía no se sabía de la existencia de Jesucristo. Entonces, aquí eran politeístas totalmente. Creían en muchos dioses. Ahora, miren, pues, para entender el proceso de descubrimiento de la región en la que hoy vivimos nosotros, que hoy se llama América, que hoy se llama Guatemala, tenemos que revisar cómo estaba la vida allá en Europa con los españoles, los portugueses, los ingleses, los franceses. ¿Qué hacían ellos allá? ¿Y qué hacían los pueblos originarios acá? Eso nos da una idea del grado de desarrollo que tenía cada uno de estos territorios, las poblaciones que vivían acá. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrarnos que tenemos dos cuestiones. Por favor, aquí en Classroom está un material, le voy a compartir pantalla. En Classroom está un material, descárguenlo por favor, que es el tema 3. El tema 3. Sí, el tema 3. Permítame, por favor, descárguenlo y me siguen, por favor, con respecto a esto. El que Y dice Guatemala a principios del siglo XVI. correcto, Guatemala a partir del Guatemala y España, ¿verdad? Sí, sí, pueblos originarios y sociedades españolas. Correcto. Vamos a ver cómo estábamos en cuestiones para hacer esa comparación y veamos ese momento. Ya vimos cómo se desarrollaron los, los pueblos originarios. Pero ¿qué sucedía en Europa? ¿Qué fue lo que motivó a que vinieran los españoles acá? ¿Qué fue lo que motivó a que vinieran los españoles acá? Vamos a ver. Dice Guatemala a principios del siglo XVI. ¿Estamos hablando de qué año? 1500. 1500. Muy bien, pero nos tenemos que ir más para atrás. Bueno, ahora volvamos nosotros a la periodización de la historia. ¿Se recuerdan que la historia les dije yo que se dividía por etapas? Etapas, edades o a partir de los modos de producción. Entonces veamos lo siguiente. Veamos. Tenemos en Europa, ¿y qué sucedía acá? ¿Cómo está dividido? Por eso sí, por ese año de 1500, 1400. ¿Qué pasaba allá en Europa? ¿Qué pasaba en España? ¿Qué pasaba en todos esos países, esas culturas? ¿Se recuerdan que les dije yo que la historia de América se divide o se periodiza a partir de diferentes etapas? ¿Sí? O épocas. Por ejemplo, la época prehispánica se refiere antes de la llegada de los españoles. Español. Ajá, correcto. La época colonial, la infografía que les compartí la vez pasada la subdivide, pero la vamos a dividir en una.
La época colonial es cuando ya están los españoles acá, cuando ya se dio el descubrimiento, se dio la conquista y se está llevando a cabo la época colonial. La época independiente es cuando los pueblos originarios, perdón, sí, los que estaban sometidos acá, los criollos, se independizan de España. Pero ahora vamos a ver. Época prehispánica, lo que ya vimos, mayas, aztecas e incas, todo lo que hacían. Época colonial, cuando ya empiezan a llegar los españoles. Se da el proceso de descubrimiento, el proceso de conquista. Y luego, la época independiente, época moderna y época contemporánea. Así vamos a estudiar la historia de acá, así con esos periodos históricos. Pero también para comprender la historia, esos hechos históricos del descubrimiento de América y el proceso de conquista, es preciso entender también la periodización de la historia universal. Allá en Europa también se vivieron momentos de desarrollo distintos. Por ejemplo, partamos de los modos de producción. ¿Qué modo de producción tenemos? Primero, el modo de producción de la comunidad primitiva, ¿sí? Es cuando empiezan a surgir los primeros pobladores allá en Asia y Europa, ¿sí? Y por ejemplo, al concluir la comunidad primitiva, al principio todos los hombres eran iguales, andaban de un lado para otro, se basaban en el matriarcado, no había Estado, eran nómadas. Al aparecer la agricultura, aparecer la escritura, al aparecer principalmente la propiedad privada, aparece el Estado como medio de dominación de un grupo sobre otro, porque al tener ya individuos su propiedad, quieren protegerse de aquellos que no tienen nada. Entonces, la comunidad primitiva se desintegra y se conforma otro nuevo modo de producción. ¿Cómo se llama ese modo de producción? Modo de producción Esclavista. correcto, modo de producción esclavista. Y aquí aparecen las clases sociales. Por un lado, los que tenían propiedad sobre los medios de producción son los esclavos. Y los que no tenían, perdón, son los esclavistas, quiero decir, los esclavistas, y los que no tenían nada son los esclavos. Los esclavos no tenían ni derecho a la vida, eran tratados como animales, se ponían a la venta en los mercados, etc. Cuando ustedes estudian derecho romano, ven Grecia, ven Roma, ven Egipto, Mesopotamia, etc. Todas esas grandes culturas vivieron ese modo de producción. Cuando estaba Aristóteles, Platón, ellos vivieron el esclavismo como tal, pero ya estaba un Estado, estaba un ejército, ya habían leyes, y veían que la esclavitud era normal, que así había mandado Dios, era todo visto por Dios. Luego, con la caída del Imperio Romano, surge otro modo de producción, basado en la agricultura, en la propiedad de las tierras, pero ahí lo que se hace nada más es trasladar ese nuevo sistema y quienes tienen las propiedades las mantienen. Y los señores que eran esclavistas pasaron a ser señores feudales. Feudales y Feudales. campesinos. Muy bien. Y por el otro lado, los que no tenían nada eran los siervos o los vasallos. En la Edad Media, así le llaman. Al modo de producción esclavista le llaman, otros le llaman edad antigua. Al modo de producción feudal le llaman Edad Media. Estaban los señores feudales, los siervos y los vasallos. Pero aquí había surgido un poder tremendo en Europa, en Roma principalmente, el llamado cristianismo. Entonces, a la par de estos reyes que se daban en la Edad Media, la Iglesia Católica adoptó un poder tremendo. Surgen los papas. El cristianismo toma poder. ¿Sí? Entonces, conforme fue avanzando el desarrollo del conocimiento, la ciencia, se da
da origen a un movimiento ideológico que hace una revolución completa en Europa y que propugna o promueve el desarrollo de las ciencias, el desarrollo de la matemática. ¿Cómo se llama ese movimiento? ¿Son las cruzadas? Ahí están las cruzadas, pero el movimiento general se llama el Renacimiento. El Renacimiento es el movimiento jurídico, político, ideológico que va a dar vida al desarrollo de las ciencias. Pero miren el gran poder que tenía la Iglesia Católica. La Iglesia Católica lo que hizo fue, a través de los llamados tribunales de Inquisición, ¿qué creen ustedes que hicieron? Eliminaba a Eliminar todo el conocimiento. Correcto, por eso se le llama la edad del oscurantismo también, porque eliminaba a todas aquellas personas que querían desarrollar la ciencia, los eliminaba por medio de la llamada Inquisición. Aquí a nuestro territorio todavía llegó la Inquisición. Entonces, creo que Galileo Galilei ahí creo que fue, se hicieron, pero la ciencia siguió avanzando, estudios en astronomía, matemáticas, navegación, pero ¿por qué? Porque ya se había desarrollado otro fenómeno, había crecido el comercio entre los diferentes pueblos había aumentado y empezaron a surgir unos lugares que se llamaban los burgos. De ahí surge, eso es lo que le va a dar vida a- al nuevo modo de producción. ¿En qué modo de producción vivimos hoy? ¿Capitalista? Capitalista. Capitalista. Surge el nuevo modo de producción que se conoce como modo de producción capitalista. Y la clase que antes era, la clase social que antes eran los señores feudales, se convierten en la burguesía, los que tienen la propiedad de los medios de producción. Y los que no tienen propiedad de los medios de producción son los del proletariado. Miren cómo viene: esclavos, siervos, vasallos y proletarios. Y viene esclavista, señor feudal y burguesía. Esa es la dinámica de la historia. Algunos dicen que la ley que rige el desarrollo de la historia es la lucha de clases. Por eso, así lo plantean los estudiosos del materialismo histórico. Pero ciertamente nosotros vivimos en un modo de producción capitalista. Miren cómo, eso es como ver la historia en sus diferentes etapas. Y aquí es precisamente donde surgen algunas cuestiones. Solo permítanme un momentito y retomamos esto. Permítanme un momento ustedes. No se me vayan a ir. Aquí vamos a continuar con esto. Permítanme un momentito. Muy bien, estamos de vuelta. Entonces, tenemos ya la burguesía y tenemos el proletariado. Pero aquí está lo que dijo el compañero, las cruzadas. ¿Qué pasa acá?
con ese movimiento del Renacimiento también se van a dar algunas situaciones contrarias a lo que dice la Iglesia, con ese conflicto de que la Iglesia quería mantener el poder. Se dan algunas situaciones de protesta en contra de la Iglesia Católica. Y ahí es donde empiezan a surgir las iglesias protestantes, que le llaman evangélicas protestantes, con este señor Martín Lutero, que era un sacerdote que se rebela contra la Iglesia Católica y cabalmente hace ese su movimiento religioso contrario a la Iglesia. De ahí se desliga y empieza a surgir las religiones protestantes con Martín Lutero. También surge el anglicanismo y otras, ¿no? Pero la Iglesia Católica no se queda tranquila. A ese movimiento que surge con Martín Lutero se le llamó la Reforma, y también se conoció otro con el nombre de Contrarreforma, ¿sí? Y también ahí donde surgen las llamadas cruzadas, ¿sí? Las llamadas cruzadas. Entonces, el problema fue tremendo con ese movimiento llamado Renacimiento. Y ese movimiento político, ideológico, científico y económico fundamentalmente, porque lo que lo motivó fue la necesidad de comerciar, desarrollar el comercio. Eso va a traer como consecuencia también la necesidad de que los países europeos empiecen a buscar nuevas rutas comerciales para desarrollar el comercio. Y es así como a estos españoles, a Cristóbal Colón, que como que ya tenían desarrollo de conocimiento de navegación, deciden buscar nuevas rutas comerciales, quiero decir, y van y solicitan a la corona española permiso para hacer esos viajes. Y de esa cuenta, ya con el conocimiento avanzado y la necesidad de desarrollar el comercio, Cristóbal Colón se lanza a navegar. ¿Cuántos viajes hizo Cristóbal Colón? ¿Cuántos viajes hizo Cristóbal Colón? Ya no se recuerdan ustedes lo que trabajaron en Realizó 4 viajes. 4 viajes. 4 viajes, licenciado. 4 viajes, imagínense. Antes nada de que en avión, nada. Era pura mar, ¿no? Pura mar. Vino, imagínense ese encuentro entre los hombres semidesnudos, aquellos que ya tenían gran desarrollo. Ya vamos a ver la infografía, cómo nos muestra la diferencia entre un desarrollo y otro. Entonces, vinieron los españoles, ese encuentro tremendo. Algunos dicen que se quedaron sorprendidos, pero miren qué valor tenía las monedas, la plata y el oro para los españoles, porque allá sí se conocía, aquí no se conocía. Entonces nos vamos a quedar en esos 4 viajes y vamos a irnos a la infografía para ver los 2 momentos. Aquí estamos en el siglo XVI. Pero vámonos pensando en 1492. ¿Cómo estaban los pueblos originarios? Que alguien que lea qué habían desarrollado en cuanto a economía, los pueblos originarios. La agricultura, Correcto. las artesanías, el comercio e intercambio y la moneda. Miren, ya habían desarrollado la agricultura. ¿Y qué pasaba en Europa? ¿Qué tenían los europeos en cuanto al desarrollo de la economía? En el otro extremo. Economía, artesanías y producción, comercio y también moneda. Muy De bien. pronto tenían como diferencias ahí en que en los pueblos originarios no utilizaban monedas, ¿verdad? Sino que era el trueque. Sin embargo, ya en las sociedades españolas, lo que puedo ver ahí como comparativo es que ya estaban acuñadas, entonces ya había moneda como tal en oro y plata. Ay, cobre. Perfecto. Miren, esa es la gran diferencia. Miren que en la economía, las sociedades españolas ya tenían ganado. Si ustedes ven acá en los pueblos originarios, no había ganado. ¿Sí? Aquí en las artesanías, los españoles ya hacían herrería, carpintería, utilizaban los metales aquí en
En los pueblos originarios solo hacían artesanías en cuanto a cerámica, etcétera, y textiles. En el comercio también se marca esa gran diferencia, las monedas. En cambio, aquí utilizaban plumas y no utilizaban moneda más que el cacao. Bueno, les voy a dar 5 minutos para que ustedes, por favor, hagan ese análisis comparativo entre los diferentes aspectos, lo económico, lo político que está más abajo, lo social que está más abajo y lo ideológico. Hagan esa lectura, ese análisis, saquen sus conclusiones. Yo en 5 minutos les voy a volver a preguntar, con este mismo ejemplo que hicimos con el aspecto económico. Como todos tienen el documento ahí en claro, hagan ese análisis, al azar voy a preguntar. Y luego hagan ese análisis. Quiero que a la par de la lectura ustedes también, pues no, si yo se los digo todo, no tiene sentido. Vean ustedes la infografía, observen las ilustraciones, observen el texto. Revisen, por favor. Vuelvo entonces en unos 3, 4 minutos.